Bien, ya estamos grabando. Y bueno, voy a compartir pantalla de una vez. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el programa del curso. Y el día de hoy quiero enfocarme un poquito más a ver funciones, ¿sí? Las funciones las hemos estado introduciendo desde el inicio del curso. Ya hemos tenido por ahí una sesión en donde hablamos de un poquito, de manera más general, sobre funciones y poco a poco hemos ido dando piezas de información acerca de esto. Por ejemplo, hubo una clase en donde hablamos sobre lo que es el alcance o el contexto de las variables, cuáles son las variables locales, que son aquellas que se declaran dentro de una función, cuáles son las variables globales, las que están declaradas afuera de cualquier función, y qué diferencias tienen entre ellas, ¿no? Las variables locales, pues, se crean cuando inicia la función y se destruyen cuando termina la función. Cuando se vuelve a llamar a la función, la variable vuelve a ser creada, vuelve a ser inicializada, y por lo tanto estas variables locales no son capaces de conservar su valor de una llamada de la función a otra, ¿sí? Por ejemplo, si tú declaras una variable dentro de la función draw, pues cada vez que se llama la función draw, esa variable se va a tener que reinicializar y no hay forma de que conserve su valor de una llamada a la siguiente, ¿sí? Al menos no con lo que conocemos, ¿no? Si se declara como variable global afuera de la función draw, entonces sí conserva su valor. Y es por esta razón que en los primeros programas y en el primer proyecto, muchas de las variables, por no decir prácticamente todas las variables, se declaran afuera de las funciones para precisamente que conserven sus valores, ¿no? Por ejemplo, las propiedades de la partícula, ¿no? Posición y velocidad eran variables que estaban declaradas afuera de las funciones donde se utilizaban. Aparte, declarar las variables de forma global permite que cualquier función pueda acceder a esas variables, ¿no? Sin embargo, hay que evitar variables globales en la medida de lo posible. No siempre se requiere. De hecho, la mayoría de las veces es suficiente con declarar las variables de manera local, que solo se utilice en el momento que se va a utilizar y ya. Y esto funciona bien, por ejemplo, pues para variables que se usan de manera temporal, como contadores de ciclos, variables para hacer sumatorias, cosas así, ¿no? Al principio, cuando, digamos, a este nivel en el que ustedes están empezando apenas a conocer todo esto, es difícil a veces saber o tener una forma de decidir si una variable debe ser local, debe ser global, etc. Pero bueno, esto con la experiencia lo tienen que ir adquiriendo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está relacionado con la cuestión de funciones, que técnicamente es la unidad, así digamos en el programa del curso, es la unidad que se ve después de ver ciclos o estructuras de iteración. Ahorita nosotros estamos concluyendo con la unidad de estructuras de iteración. Ya hicimos varios ejemplos aquí en clase, ya vimos las 3 estructuras esenciales, o sea, que se reducen a la misma, ¿no? O sea, ciclos while, ciclos for y ciclos do while, ¿sí? Eso lo vimos brevemente, pero lo vimos. Y además, como parte del proyecto, vimos recursividad, ¿no? La recursividad es una forma de iteración, pero que se da a través de las funciones. Entonces, después de esta unidad de estructuras iterativas, viene la unidad de funciones, que en realidad ya sería nada más para nosotros como formalizar las cosas, verlo ya como parte de un todo, porque estas funciones las hemos estado empezando a usar desde el principio, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es subir aquí a Teams un documento que no es un proyecto, tiene la secuencia de los proyectos, pero no es un proyecto en sí, incluye algunas
ejercicios que dejaremos como tarea la próxima semana. Vamos a poner materiales de clase y déjenme subir el documento. El documento se llama funciones.pdf. Es este documento que les presento aquí. El nombre es 3-funciones.pdf. Eso de 3- era porque pues, tenía yo una numeración de en qué orden iba cada uno de estos documentos. En realidad este documento pues está enlazado o vendría después de los primeros dos proyectos, ¿sí? El proyecto de las partículas y el proyecto de gráficos de tortuga. Ustedes en este punto ya deben de estar concluyendo el proyecto de gráficos de tortuga o avanzados en ese proyecto. Y al menos yo creo que ya deberían estar trabajando o concluyendo la parte de la sección 5, que es el juego de la autopista. Y bueno, con eso ya es información suficiente para darle contexto a este documento, ¿no? Y el documento explica algunas cosas que ya hemos visto, ¿sí? Y poco a poco va incluyendo cosas cada vez más nuevas, hasta cosas que no hemos manejado aún, pero es el objetivo de los ejercicios. Por eso los ejercicios no los dejo desde ahorita. Ahorita vamos a empezar a recordar los conceptos y ver algunos ejemplos. Y bueno, ya la próxima clase concluimos con este documento y dejamos ya ahora sí como tarea los ejercicios que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, el documento se llama Funciones y Programación Estructurada, ¿sí? Me gustaría después incluir, no sé si alcance a hacerlo para este curso, porque ya el tiempo está un poco apretado, pero incluir una sección específica sobre programación estructurada para explicarles qué es esto. Si no, de todos modos lo explico la próxima clase, ¿no? O ahí en las siguientes clases lo explico poco a poco. Entonces, básicamente comenzamos con la idea de qué es un programa, ¿no? Un programa es una secuencia de instrucciones en un lenguaje que la computadora puede interpretar, ¿sí? En realidad la computadora puede interpretar instrucciones en un lenguaje muy complicado que se llama lenguaje de máquina. Se me perdió aquí eso. ¿Sí? El lenguaje de máquina, pues la computadora solamente puede trabajar con números, ¿sí? Específicamente con números binarios. Entonces, el lenguaje de máquina, las instrucciones están dadas como números binarios. Por ejemplo, igual hay una instrucción que lo que hace es sumar dos números. Bueno, esa instrucción está codificada mediante otro número, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Entonces vamos a simular un lenguaje de máquina sencillo, ¿no? De máquina. Déjenme ponerlo así. Lenguaje de máquina. Entonces, bueno, la idea es que nosotros tenemos una serie de instrucciones, ¿sí? Que hacen diferentes cosas, ¿sí? Las computadoras, en particular los procesadores, internamente tienen una serie de variables que se llaman registros, ¿sí? Estas variables pues tienen un cierto tamaño en número de bits. Por ejemplo, inicialmente los primeros procesadores tenían registros de 8 bits, eran procesadores de 8 bits. De hecho, los primeros eran de 4 bits, pero esos rápidamente fueron reemplazados por procesadores de 8 bits. Esto quiere decir que los registros, o sea, las variables donde se guardaba la información que el procesador podía manipular, eran de 8 bits. Podían tomar valores de 0 a 255, por ejemplo, ¿no?
Y procesadores de 8 bits pues se volvieron muy comunes en los años 70, en los años 80, ¿sí? En los años 80 pues se vino todo el boom de los videojuegos clásicos, donde todas las consolas de videojuegos prácticamente usaban procesadores de 8 bits, ¿sí? Y de ahí vienen, pues ahora ya se les llama así como que la música de 8 bits, ¿no? Haciendo referencia a la música por ejemplo, de esos videojuegos o de esas consolas, ¿sí? No es que la música esté hecha con 8 bits, sino que hace referencia a esa época en la que los procesadores eran de 8 bits, ¿sí? O gráficos de 8 bits o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, obviamente después empezaron a surgir a mediados de los 80 procesadores de 16 bits, y a mediados de los 90, también a principios de los 80 empezaron a surgir procesadores de 16 bits, como a mediados de los 80, por ahí del 85 surgió el primer procesador de 32 bits, ¿sí? Pero realmente el software iba muy atrás con respecto a los procesadores, o sea, aunque ya había un procesador de 32 bits, realmente tardaron muchos años en tener, por ejemplo, sistemas operativos de 32 bits y una cantidad de memoria suficiente para requerir 32 bits para direccionarla y todo eso. Y bueno, actualmente los procesadores son de 64 bits, aunque contienen varios registros que son aún más grandes, son de 128 bits. Los sistemas operativos son de 64 bits, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos registros, estas variables que tiene internamente el procesador, no son muchos, son pocos, y normalmente se les dan nombres mediante letras del alfabeto, ¿no? Entonces podría estar el registro A, el registro B, el registro C. Si, por ejemplo, los procesadores de Intel, los nombres de sus registros se llamaban A, B, C y D, los registros principales con los que uno podía hacer operaciones y cálculos matemáticos, y tenía otros registros para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Cuando los procesadores pasan de ser de 8 bits a 16 bits, pues ahora se les agrega una X al nombre de los registros para hacer referencia a que ya son registros extendidos, ¿sí? Entonces ya los registros se llamaban AX, BX, DX, CX, etcétera, ¿no? Y luego cuando se pasan los procesadores a ser de 32 bits, ¿sí? Pues ahora se les da un nombre todavía, se les agrega otra letra, se les agrega una E al principio del nombre, y ahora los registros se llaman EAX, EBX, SX, EDX, pero todos estos nombres provienen desde que se llamaban A, B, C y D, ¿sí? En otros procesadores los registros se llamaban X, Y, Z, o sea, esto cambia, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos una serie de instrucciones en las que podemos, por ejemplo, cargar un valor, ¿sí? O asignar un valor, le voy a poner asignar un valor a un registro. ¿Sí? Y luego podemos tener otro que sea sumar dos registros, o sumar más bien un registro a otro, un registro a otro, y etcétera, ¿no? Puede haber una que sea restar, otro que sea multiplicar, cosas así, ¿no? También hay instrucciones para tomar algún valor de la memoria y cargarlo en un registro o asignarlo en un registro, o tomar el valor de un registro y almacenarlo en algún lugar de la memoria. O sea, hay un montón de instrucciones, pero estas instrucciones hacen cosas muy simples, ¿sí? Asígnale un valor a una variable,
una de las 4 variables, digamos, que tenemos disponibles en el procesador, asígnale un valor, ¿sí? Los registros vamos a suponer que pueden ser A, B, C y D, ¿sí? Entonces, como la computadora solamente entiende números, pues a cada instrucción se le asignaba un número. Por ejemplo, igual y la instrucción de asignar un valor a un registro, ¿sí? Vamos a pensar que son números pequeños, ¿no? De 8 bits. Entonces, la instrucción podría ser 1, 1, por ejemplo, 11 para asignar un valor al registro A, 12 para asignar un valor al registro B, 13 para asignar un valor al registro C, 14 para asignar un valor al registro D, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, la instrucción para sumar un registro a otro, pues también ahí podríamos tener, por ejemplo, para sumarle al registro A, podríamos tener las instrucciones 21 a 24, ¿no? Donde es sumar al registro A, tomar el registro A y sumárselo a A, tomar el registro B y sumárselo a A, tomar el registro C y sumárselo a A y así, ¿no? Y luego 31 a 34 es tomar un registro y sumárselo a B, ¿sí? 41 a 44, tomar un registro y sumárselo a C. 51 a 54, tomar algún registro y sumárselo a D, o cosas así, ¿no? O sea, hay un montón de instrucciones que puede haber, ¿sí? Y a cada instrucción se le asignaba un número. Entonces, en realidad el lenguaje de máquina, pues básicamente era, que a fin de cuentas es lo que entiende internamente la computadora, es una secuencia de números, ¿sí? Donde algunos de estos números corresponden a instrucciones, ¿sí? Y otros números corresponden a valores constantes o cosas así, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero asignar un valor al registro A, por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer una operación, ¿no? Entonces vamos a asignarle un valor al registro A, sería la instrucción 11, de acuerdo con nuestro lenguaje de máquina que nos acabamos de inventar. Sería la instrucción 11, seguida del valor que le quiero asignar a la variable A. Vamos a ponerle el valor 8. Voy a sumar 8 más 3. Y luego tengo que asignarle un valor a otra variable. El segundo valor que voy a sumar se lo voy a asignar a otra variable. Entonces, por ejemplo, vamos a asignarlo a la variable B, que sería la instrucción 12, asignar un valor a la variable B o al registro B, y el valor que quiero asignar es 3. Y luego voy a llamar a la instrucción que suma el valor de B al registro A, ¿sí? Entonces sería la 22. 21 le suma el registro A a A. Es como poner A más igual a A, o bien A igual a A más A. Pero yo quiero A igual a A más B, entonces esa sería la instrucción 22. ¿Sí? Entonces, estas dos instrucciones lo que hacen es asignarle a A, ¿sí?, el valor 8. Estas dos instrucciones lo que hacen es asignarle a B el valor 3. Y esta instrucción lo que hace es hacer A igual a A más B. Usando los operadores de suma y asignación, serían estas tres instrucciones. ¿Sí? Entonces, esto es el lenguaje de máquina, son puros números. Y bueno, cuando las computadoras recién se inventaron, así tenía que programar la gente, ¿no? Ver qué número le correspondía a la instrucción que quieres poner, ¿no? Luego, se inventó algo que se llama lenguaje ensamblador. Que básicamente era el mismo lenguaje de máquina, pero en vez de tener numeritos, era muy difícil acordarse de que el 22 equivalía a sumarle el valor de B al registro A, ¿sí? Entonces nadie se acordaba de esos números, había que tener una guía. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos
un proceso que me permita darle nombres a estas instrucciones en vez de números, que sean nombres representativos, nombres muy cortos, porque la memoria de las computadoras era muy pequeña como para almacenar nombres largos. Pero vamos a darles nombres muy cortos, que sean más fácil de aprender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la instrucción para asignar un valor a un registro, igual y se llamaba, por decir, asignar, ¿no? Sí. A, S, N, ¿sí? Así, es una abreviación de la palabra asignar, ¿sí? Y vamos a asignarle al registro A el valor 8, ¿sí? Y vamos a asignarle al registro B el valor 3. Y, y luego vamos a hacer la operación de sumar, le voy a llamar, por ejemplo, suma A, B, súmale a A el valor de B y el resultado se queda guardado en A. Entonces, igual y es lo mismo que tengo acá, son las mismas 3 instrucciones, pero bueno, había un programita que reconocía esta instrucción y decía, ah, pues esto lo voy a traducir al 11, ¿sí? Y luego tengo el 8, que está acá. Y esto que está aquí asigna un valor a B, pues equivale a la instrucción 12, y luego tengo el 3, y esta instrucción que está aquí, sumarle a A, pues es una instrucción que puede ser 21, 22, 23 o 24, ¿sí? Dependiendo de este que está aquí. Ah, bueno, este es B, entonces va a ser la instrucción 22, ¿sí? Y de aquí es muy fácil traducir del lenguaje ensamblador al lenguaje de máquina, ¿sí? Entonces, el primer lenguaje que ya estaba un poco más cerca del entendimiento de las personas, pues era el lenguaje ensamblador, ya era más fácil programar. Tenías disponibles las mismas instrucciones que en lenguaje de máquina, era exactamente lo mismo, pero en lugar de que pusieras puros números, ya se tenían ciertas palabras que representaban estas instrucciones, ¿sí? A estas palabras se les llama mnemónicos. ¿Sí? O sea, básicamente es una forma muy, muy, muy abreviada de referirse a una instrucción, ¿sí? Bien, después del lenguaje ensamblador, pues empiezan a desarrollar lenguajes más elaborados, en donde ahora sí uno puede escribir cosas usando símbolos, usando algo que es más entendible, que está más cercano del lenguaje que usamos nosotros, ¿sí? Y bueno, hasta llegar a lenguajes modernos como por ejemplo Python, que ya lo verán ustedes más adelante, que es un lenguaje muy potente en términos de expresión. O sea, puedes expresar cosas muy complicadas en una sola instrucción de Python, ¿sí? Y bueno, eso está interesante, ¿no? Y bueno, ahorita lenguajes como el que tenemos, que es Processing, que es el que estamos usando, pues ya te permite usar, por ejemplo, todas las variables que quieras. No tienes únicamente las variables que son los registros internos del procesador, sino que tú puedes usar todas las variables que quieras. Estas se almacenan en la memoria, ¿sí? Y el lenguaje se encarga de ver cómo cargar los datos de la memoria, las variables que tú tienes, a los registros del procesador para hacer las operaciones que tú requieres, ¿sí? Y además son lenguajes que tienen la capacidad de definir funciones que son, cada función es como un programita que hace una tarea muy específica, ¿sí? Y que puede ser utilizada dentro de otros programas, todos los que quieras, ¿no? Entonces, Processing, pues ya sabemos, es un lenguaje muy rico en funciones, tiene un montón de funciones para hacer diferentes cosas.
¿sí? O sea, imagínense, tenemos una función para dibujar un círculo, ¿sí? Yo nada más le pongo, abro processing, le pongo, a ver, dibuja un círculo, en la posición 50,50 con un radio de 80, ¿sí? Y con una sola instrucción ya estoy dibujando un círculo, ¿sí? Hacer esto en lenguaje ensamblador, o sea, requeriría un trabajo enorme, o sea, un trabajo enorme, porque todo lo tengo que expresar en términos de asignar valores, mover un valor a la memoria y hacer operaciones aritméticas muy sencillas, ¿sí? Entonces, bueno, los lenguajes es lo que van proporcionando, ¿no? Ustedes realmente, pues, llegaron ya, ahora sí que cuando estaba todo pavimentado, ¿no? Algunos de nosotros, todavía nos tocó un poquito de terracería. A mí todavía me tocó programar en ensamblador, ¿sí? Llevé un curso de ensamblador. Alguna vez impartí un curso de ensamblador, pero pues creo que ahorita ya no se imparte eso en la facultad, ¿no? Bien, entonces, ya el hecho de tener un lenguaje que tiene tantas instrucciones tan distintas para hacer todo tipo de cosas, para hacer interfaz con el usuario, para dibujar cosas, para hacer operaciones matemáticas muy complicadas, porque tenemos funciones matemáticas trigonométricas, etcétera. Eso ya es una gran ventaja, pero además tenemos la posibilidad de hacer nuestras propias funciones, nuestros propios programitas pequeños que realicen tareas que el lenguaje no hace de entrada, ¿sí? Por poner un ejemplo, processing no cuenta directamente con una función para calcular el factorial de un número, ¿sí? Bueno, nosotros la podemos hacer, ¿sí? Y de eso es de lo que se trata precisamente este documento, ¿sí? Ya hemos empezado a hacer funciones para hacer distintas cosas, aunque las funciones que hemos hecho han sido muy ad hoc a los proyectos que hemos estado dejando. Sobre todo en el caso del primer proyecto, donde básicamente teníamos o simulábamos una partícula que se mueve, y básicamente el programa tenía 3 funciones nuevas que eran para inicializar la partícula, mover la partícula y dibujar la partícula. Fuera del contexto de simular partículas, estas funciones no tienen realmente mucha aplicación, o sea, no son funciones muy generales. Pero una función que calcule el factorial, esa sí puede tener muchas aplicaciones en diversas áreas, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo hacer nuestras propias funciones? Pues esto lo vimos al principio, cuando empezamos ya a meternos un poquito más en el funcionamiento de processing, y vimos que para ya hacer programas un poco más elaborados teníamos que agrupar las instrucciones en 2 funciones distintas. Una se llama la función setup, ¿sí? Esta función setup es la primera función que se va a ejecutar del programa. De hecho, todo el programa parte de la función setup, ¿sí? Y se ejecuta una sola vez. Entonces, normalmente lo que uno hace en la función setup son las tareas de inicialización generales de mi programa. Y hablo de inicialización general porque dentro de un programa habrá otras cosas que yo tenga que inicializar en distintos momentos del programa, ¿sí? Igual y voy a inicializar ahorita una partícula, pero al rato que esa partícula se escapa, inicializo otra vez la partícula para regresarla a su posición inicial, ¿sí? O cualquier cosa así. Entonces, una cosa es la inicialización general del programa y otra cosa ya es la inicialización de objetos específicos en el momento en que lo requieran, ¿sí? Entonces, yo aquí, por ejemplo, podría poner pues, el tamaño de la pantalla. Esto es lo que hacemos comúnmente. Vamos a, en la función setup se define el tamaño de la pantalla, ¿sí?
Puedo aquí decidir borrar el fondo si es que no lo voy a estar borrando constantemente en la función draw o lo que sea, ¿no? Y la otra función es la función draw, ¿sí? Que esta sabemos que se va a ejecutar después de setup, pero se va a ejecutar repetidamente, o sea, una vez que termina la función draw, después de un rato se vuelve a llamar y una y otra vez, ¿no? Entonces, aquí hay un ciclo implícito, aquí ya hay una iteración implícita, que es la que nos permite hacer animaciones y cuestiones interactivas en processing, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo esas dos funciones. En general, en casi cualquier programa de processing van a estar esas dos funciones ahí, ¿no? Estas dos funciones, pues tienen la característica de que son funciones muy simples. ¿Por qué muy simples? Porque no llevan argumentos, simplemente tiene un nombre, no lleva argumentos, y no devuelven resultados, ¿sí? Las primeras funciones que hicimos, por ejemplo, en el caso de la partícula, vamos a retomar esta parte de la partícula. Las primeras funciones que hicimos en el caso de la partícula eran de este tipo, eran funciones muy sencillitas. Había, por ejemplo, una función que se llamaba inicializa partícula. ¿Qué es esto de partícula? Bueno, la partícula para nosotros es un objeto abstracto, o sea, es una representación que nosotros hacemos de un objeto dentro de nuestro programa, ¿sí? Vamos a pensar que una partícula es una cosa que se va moviendo, un objeto que se va moviendo en la pantalla, y como se va moviendo, pues tiene una cierta posición, vamos a llamarle PX y PY, ¿sí? La posición, pues es un vector o un punto en un plano, entonces tiene una coordenada X y una coordenada Y. Entonces a esas dos coordenadas les llamamos Px y Py, posición en X, posición en Y. Y lo que vamos a hacer en esta función pues es darle los valores iniciales. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ponerle en el centro de la pantalla, que sería width entre 2 y Py sería height entre 2. Y así es como inicializamos estas variables. Pero nosotros queremos que la partícula se vaya moviendo también, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy teniendo un problema porque me dice que Px y Py no están declaradas y por eso me las está subrayando, ¿sí? Ahorita voy a lidiar con eso, ¿no? Además de inicializar la partícula, yo pues la voy a querer dibujar, ¿no? Entonces hice otra función que se llama dibuja partícula. ¿Sí? Y pues simplemente es poner un punto, point, en la posición de la partícula Px, Py. En una primera instancia, después esa forma de dibujarla puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer que el punto sea más grueso, stroke, weight, 5, por ejemplo, para que se aprecie, y ya, ¿no? Entonces, voy a declarar las variables Px y Py, float Px, Py, ¿sí? Tengo dos funciones. Ahora, ¿qué hago con estas funciones? Bueno, recuerden que las funciones son mini programitas que forman parte de un programa más grande. O otra forma de verlo es que las instrucciones de todo nuestro programa las vamos a organizar y las vamos a agrupar en distintas funciones, de manera que cada función realice una tarea específica, ¿sí? Entonces, esta función pues realiza una tarea específica que es inicializar la partícula. Les recuerdo que la partícula no es lo que vemos en la pantalla, la partícula es la representación abstracta que tenemos dentro del programa. Y dentro del programa la partícula se representa mediante estas variables, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de inicializar la partícula, hablo de inicializar estas variables. La partícula son estas variables, ¿sí? No es lo que veo en la pantalla, ¿sí? Claro, el objetivo
es eventualmente mostrar la partícula en la pantalla, pero básicamente lo que veo en la pantalla es una representación de lo que guardan estas variables, ¿sí? Entonces, bueno, es una cuestión así muy abstracta que hay que ir entendiendo, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que mi programa siempre comienza con la función setup. O sea, se va a hacer lo que esté en la función setup, ¿sí? Y después se va a hacer lo que esté en la función draw. Nada más, ¿sí? Ahí si yo ejecuto mi programa, aunque ya puse otras funciones para inicializar la partícula y dibujarla, solo el programa únicamente va a hacer lo que esté en la función setup y lo que esté en la función draw. Por lo tanto, pues lo único que hace es darle un tamaño a la ventana de 400 por 400 y nada más. Si yo quiero que el programa ejecute estas instrucciones o estas instrucciones, lo tengo que pedir de manera explícita. Tengo que decirle al programa, oye, en este momento quiero que realices las instrucciones de la función inicializa partícula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo, dentro de la función setup, llamar a la función inicializa partícula, ¿sí? Simplemente poniendo el nombre de la función, me faltó aquí una i, el nombre de la función y los paréntesis y ya. A esto que estoy haciendo aquí se le llama llamar a la función. Aquí estoy llamando a la función inicializa partícula. Estoy pidiendo que esa función ejecute las instrucciones que tiene. Es como si yo tomara estas instrucciones y las pusiera aquí, ¿sí? Pero bueno, como estas instrucciones ya las agrupé dentro de una función, pues simplemente llamo a la función y ya está, ¿no? La ventaja de esto es que yo puedo llamar a la función todas las veces que quiera, ¿sí? Desde el lugar que yo quiera. Entonces, si hay una secuencia de instrucciones que tengo que repetir varias veces en mi programa, lo más conveniente es poner esas instrucciones en una función y así ya nada más llamo a la función cuando la necesite sin tener que volver a escribir todas las instrucciones, ¿sí? En este caso las funciones son cortitas. Esta función solo tiene 2 instrucciones, esta también, pero conforme los programas se vayan haciendo más complejos, pues hay funciones que tienen cientos de instrucciones, ¿no? Y estarlas llamando, estar escribiendo esas instrucciones una y otra vez, ¿sí? O depurándolas una y otra vez, pues es poco eficiente, o sea, es bastante trabajo, ¿no? Entonces, bien, aquí ya se inicializa la partícula, ¿sí? Puedo dibujar la partícula. Lo más conveniente sería hacerlo en la función draw para que se dibuje una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Entonces, aquí llamo a dibuja partícula, ¿sí? Nuevamente, estoy llamando a la función dibuja partícula, lo que significa que cuando se ejecute la función draw, lo primero que va a hacer es llamar a las instrucciones de esta función. O sea, realizar estas 2 instrucciones y luego ya continuar con lo que yo le ponga por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, a la hora que ejecuto el programa, ahora sí se ve ahí la partícula, ese puntito negro. Esa es la partícula. Posiblemente está muy pequeña, podemos hacerla más grande. Vamos a ponerle, por ejemplo, stroke weight 10. Y ahí está, ¿no? Bien, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de la partícula es que se moviera, ¿no? Pues para que se mueva, yo tengo que estar cambiando su posición, ¿sí? Cambiar su posición significa actualizar, o sea, los valores de la posición. Pues vamos a hacer una función que haga esto, que se llama actualiza partícula, ¿sí? Bien, vamos a actualizar la partícula cambiando su posición. Por ejemplo, px igual a px más 1. La puedo cambiar arbitrariamente, ¿no? Por ejemplo, puedo ponerle que px sea un random width y py sea random height, ¿sí? Y entonces
la partícula va a estar moviéndose por todos lados de manera totalmente aleatoria, ¿sí? Bueno, ahorita no, porque no estoy llamando todavía a la función actualiza partícula, ¿sí? O sea, aunque hice la función, hasta que no la llame, no se ejecuta eso, ¿no? Entonces, si yo la llamo dentro de la función draw, actualiza partícula, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Primero, dibuja la partícula en la posición actual, ¿sí? Y luego cambia la posición de la partícula. Esta posición cambia, pero ese cambio no se va a reflejar hasta que se vuelve a ejecutar la función draw y la partícula se vuelve a dibujar. Entonces, básicamente estoy calculando la posición de la partícula para el siguiente cuadro de la animación, ¿sí? Pues ahora sí, esto simplemente genera partículas por todos lados, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle aquí background 255 para que se borre el fondo, ¿sí? Quiero que se borre el fondo antes de dibujar la partícula. Y bueno, ahí está la partícula, apareciendo aleatoriamente por todos lados. No es el tipo de movimiento que yo quiero. Yo realmente quisiera que se vaya moviendo suavemente, o sea, siguiendo una cierta trayectoria. Entonces la posición hay que irla cambiando poco a poco. Por ejemplo, sumándole un 1 o restándole algo, ¿no? ¿Sí? Si la voy cambiando poco a poco, ahí sí parece o da la ilusión de que la partícula se está moviendo. Ahora, si yo lo dejo así, pues la partícula nada más se mueve en esa dirección, ¿sí? Cada vez que ejecuto el programa siempre se va a mover la partícula en esa dirección. Yo más bien me gustaría que se pudiera mover en direcciones diferentes. Y entonces, para poder hacer esto, vamos a añadir otra propiedad. Vamos a añadir otra propiedad a la partícula, que va a ser la velocidad, ¿sí? La velocidad indica qué tan rápido se mueve y en qué dirección se mueve, ¿sí? Para hacerlo ya desde ahorita más interesante, voy a poner la velocidad en coordenadas polares. O sea, voy a tener la magnitud de la velocidad y el ángulo de la velocidad, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que aquí, ¿qué tanto se va a mover? Pues va a ser magnitud por coseno del ángulo en el eje X y magnitud por seno del ángulo en el eje Y. Pero como agregué dos propiedades nuevas, también tengo que inicializarlas. Entonces vamos a agregarle aquí también la inicialización de la magnitud. Que bueno, vamos a ponerle 1 para que sea magnitud constante. Y el ángulo, pues vamos a ponerle que sea en cualquier dirección. Random 2 por pi. ¿Sí? El ángulo está en radianes, entonces esto ya debe hacer que la partícula pueda moverse en cualquier dirección. ¿Sí? Y cada vez que yo ejecute el programa, va a salir en una dirección diferente. En este caso con la misma rapidez, porque la magnitud siempre es 1. Si yo quiero que a veces vaya más lento o que a veces vaya más rápido, entonces también puedo poner aquí un random. Y vamos a poner que sea un random entre 1 y 2. ¿Sí? 1 iba medio lento. Entonces a veces va a ir más rápido, a veces más lento. Ahí va un poco más lento. Vamos a ver más diferencias si lo pongo entre 1 y 5, por ejemplo. ¿Sí? Ahí sí sale más rápido. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente esa es la primera aplicación que fuimos viendo de cómo hacer funciones. Pero aquí lo importante de las funciones es que me permiten organizar el código del programa, ¿sí? De manera que cada función hace una cosa muy particular, ¿sí? O sea, la función que inicializa la partícula no tiene por qué andar dibujando la partícula, no tiene por qué andar actualizando la velocidad o la posición. Lo único que hace es darle los valores iniciales a las propiedades de la partícula. La función actualiza partícula pues va a actualizar las propiedades, va a modificar sus valores de acuerdo a la forma en que yo quiera que se mueva, ¿sí? Y la función que dibuja la partícula solo va a dibujar la partícula.
no me va a imprimir el mensaje hola mundo, no le va a checar si le doy clic en algún lugar, no va a modificar las propiedades de la partícula, la posición o velocidad, simplemente la dibuja y ya, ¿sí? Esta manera de programar, o sea, no es que haya algo que me impida hacer las cosas, o sea, yo aquí podría, si se me antoja, podría poner BA igual a BA más 0.1, ¿sí? Si se me antoja, ¿sí? No hay nada que me lo impida. Pero uno tiene que aprender a programar de una manera sensata y decir, bueno, si esta función se encarga de dibujar la partícula, pues es lo único que va a hacer y ya. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, tú mismo te vas a limitar para poder hacer programas cada vez más grandes y complicados. Porque en un programa grande, vamos, un programa que tiene miles de líneas y decenas de funciones, si una función no hace lo que debe hacer, entonces va a ser muy difícil ver dónde está el error, si la función se encarga de hacer cosas que no debe hacer, ¿no? O no hace completamente lo que tiene que hacer. Lo mejor es separar las funciones en tareas muy específicas y asegurarse que cada una de esas funciones hace lo que tiene que hacer. O sea, corregir y depurar de manera individual cada función. Si esta función ya sabes que hace lo que tiene que hacer, bueno, pues ahora sí, confías en ella y te pasas a la siguiente, ¿no? Pues bueno, esto requiere mucha práctica, ¿no? Bien. Vamos a suponer que queremos hacer una simulación un poco más precisa, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que queremos agregar gravedad. O sea, ahorita estas partículas se mueven en línea recta, ¿sí? Tal vez lo de gravedad va a ser ahorita complicado. Va a tener que hacer varios cambios a esto. Se me hace que no tiene sentido. Entonces, bueno, antes de continuar con la siguiente parte, ¿hasta aquí alguna pregunta? Esto, les repito, no es más que una especie de repaso de cosas que ya habíamos visto. Y esto es básicamente lo que viene al principio del documento, ¿no? ¿Sí? Hablar de las funciones, para qué existen, cómo definir funciones básicas en processing, ¿sí? Y eso es hasta aquí, hasta la sección 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Después, lo que vimos nosotros fue cómo empezar a hacer funciones que requieren más información para trabajar, ¿sí? Va a haber ocasiones en que la función requiere información adicional, pero no queremos agregar variables globales para pasarle la información a la función. Entonces, vamos a suponer que ahorita cambiamos un poquito la idea, seguimos teniendo nuestra partícula, actualizamos la partícula, la dibujamos, pero vamos a suponer que a la hora de actualizar la partícula, queremos cambiar el ángulo, ¿sí? Por alguna razón, ¿sí? Entonces vamos a agregarle un incremento al ángulo, vamos a ponerle el ángulo, se va a incrementar de acuerdo a lo que diga incremento del ángulo, de BA. Este incremento del ángulo podría ser una propiedad de la partícula, ¿sí? Sobre todo si se mantiene fijo, pero también podría ser una variable que provenga de la interfaz del programa, ¿sí? Igual y el usuario quiere controlar cómo se incrementa este ángulo. ¿Qué es lo que haría incrementarse el ángulo? O sea, ¿qué es lo que ocurriría si incrementamos el ángulo? Pues cambia la dirección.
básicamente la partícula se empieza a dirigir más hacia la derecha, o sea, girar hacia la derecha o girar hacia la izquierda, dependiendo de si el incremento es positivo o negativo, ¿sí? Pero entonces, si realmente esta no es una propiedad de la partícula y es algo que no sabemos de dónde va a provenir, lo conveniente no es declararlo aquí arriba como otra variable global, como si fuera una propiedad de la partícula, sino agregarlo como información adicional que requiere la función actualiza partícula, ¿sí? Entonces, eso se hace declarando un argumento adentro de los paréntesis, ¿sí? Declarar un argumento, pues es como declarar cualquier variable. Le pongo el tipo de datos, le pongo el nombre, ¿sí? Y ya está, ¿no? De hecho, básicamente estos argumentos en realidad son variables locales de la función. Son variables que están declaradas dentro de la función, en este caso la función actualiza partícula, ¿sí? Bien, ¿qué acaba de ocurrir? Pues que a esta función yo ahora le digo, ¿sabes qué? Esta función debe recibir información adicional, debe recibir un número que me dice cuánto se va a incrementar el ángulo, ¿sí? Si este número vale 0, pues la partícula se sigue moviendo en línea recta, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en la función draw yo llamaba a la función actualiza partícula, pero ahora la función actualiza partícula me aparece subrayada en rojo, ¿sí? Y pues sí, el problema es que la función actualiza partícula ahora espera argumentos de esta forma. Espera un argumento de tipo flotante. Ah, bueno, pues quedamos que si yo le ponía 0, entonces esta variable inc va toma el valor que yo le estoy pasando acá, que es 0, y entonces aquí le voy a incrementar 0 al ángulo, pues el ángulo va a quedar igual, y la partícula se sigue moviendo en línea recta, ¿sí? Déjenme dejarle aquí velocidad 1 para que no vaya tan rápido, ¿sí? Entonces se sigue moviendo en línea recta. Ah, pero ¿qué pasa si yo ahora cambio esto? Fíjense que ahora sí, desde la función draw, yo ya le puedo pasar información adicional a la función actualiza partícula, ¿sí? Sin tener que hacerlo a través de variables globales, ¿sí? Hay que evitar las variables globales lo más que se pueda y el paso de argumentos es una forma de hacerlo. Entonces, tal vez yo aquí no le quiero pasar siempre 0, sino tal vez le quiero pasar un valor dependiendo de si está presionada una tecla o si no está presionada una tecla, ¿sí? Entonces, vamos a definir aquí una variable global. Vamos a llamarle X. Se puede llamar como sea, pero ahorita le voy a llamar X. Y vamos a preguntarnos si el teclado, si hay una tecla presionada, ¿no? If key press, ¿sí? Aquí paréntesis. Key pressed es una variable de entorno, así como width o como height, pero es una variable booleana, tiene un valor de verdadero o falso. Si es verdadero, significa que hay una tecla presionada en el teclado, y si es falso, quiere decir que no la hay, ¿sí? Entonces, si hay una tecla presionada, yo me voy a fijar si esa tecla es, por ejemplo, la flecha derecha o la flecha izquierda, ¿sí? Esto lo puedo saber a través de otra variable de entorno que se llama keyCode, que me da el código de la tecla presionada. Si este código es igual a left, que es el código de la tecla de la flecha izquierda, entonces vamos a decir que X valga menos 0.1. De otra manera, si keyCode es right, la flecha derecha, pues vamos a hacer que X valga 0.1 o más 0.1, positivo, ¿sí? Si no se cumple ninguna de estas, pues quiero que X valga 0, pero entonces desde el principio aquí pongo float X igual a 0, la voy a inicializar a 0. Por default,
la variable x vale 0, pero si hay una tecla presionada y esa tecla es la flecha derecha, la flecha izquierda, perdón, cambio el valor de x a menos 1, y si es la flecha derecha, cambio el valor de x a más 0.1, ¿sí? Y lo que voy a poner aquí en vez de 0 es x. Por default, x vale 0 si yo no oprimo ninguna tecla, ¿sí? Entonces, ahí va la partícula caminando en línea recta porque no estoy oprimiendo ninguna tecla, pero si yo oprimo las teclas, por ejemplo, derecha o izquierda, entonces ahí la estoy oprimiendo. Con eso yo controlo la partícula para que dé vuelta hacia donde yo quiera. Si suelto la tecla, la partícula sigue caminando en línea recta. Pero mientras yo presione la tecla, la partícula pues va a moverse en la dirección que... o va a girar más bien en la dirección que yo pongo, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya podemos hacer algo un poquito más interesante. Vamos a poner aquí un stroke weight de 5. Vamos a cambiar este background, a ponerlo en setup, ¿sí? Y con esto hacemos un programita muy sencillo así de dibujar, ¿no? El problema es que solo podemos tener una línea continua. Entonces, pues, por ejemplo, dibujar algo, pues ya requiere un poquito más de creatividad, ¿no? Traten de dibujar ahí su nombre o sus iniciales o algo, ¿no? Entonces, bueno, esto no lo habíamos hecho antes, pero es algo que pudimos hacer, ¿sí? Agregando esta parte de interacción. Ahora, hubiera sido muy fácil, o sea, decir, bueno, esta variable inc.ba la declaramos como una variable global, ¿sí? Y cambiamos su valor aquí, o sea, por ejemplo, decir inc.ba igual a x, ¿sí? Y después llamamos a la función actualiza partícula. Jala exactamente igual, ¿sí? A fin de cuentas, es otro mecanismo mediante el cual le podemos pasar información adicional a la función actualiza partícula, ¿sí? Declaramos una variable global y a esa variable global le asignamos la información que le queremos pasar a la función actualiza partícula, por supuesto, antes de llamar a la función. O sea, primero le pasamos la información a la variable global y luego llamamos a la función. Sin embargo, esta forma de pasar información a las funciones no es muy recomendable, es muy rebuscada, requiere usar variables globales, y el problema de las variables globales es que cualquier función les puede meter mano. O sea, si por alguna razón se me ocurre poner en la función dibuja partícula inc.va igual a 5, ¿por qué? Pues porque no sé, ¿sí? Esto ya le va a dar en la torre a todo, o sea... bueno, aquí no, porque de hecho aquí se está actualizando con el valor de x, ¿sí? Pero, más bien entonces ahí estuvo el problema, ¿no? Que por ejemplo aquí yo ya no puedo controlar el valor de inc.va más que con la interfaz que hice, ¿no? De cualquier forma, es una forma muy rebuscada. Tienes que acordarte de que hay que pasarle el valor a esta variable y luego llamar a la función. Entonces, es mucho, mucho más elegante, mucho más seguro usar argumentos, ¿no? Decir, bueno, más bien, esta función, esta variable no tiene por qué ser una variable global. Debe ser... Es información que solamente le interesa a esta función, no es información que le interese a todas las funciones que manejan la partícula. Entonces, como nada más es para esta función, se la paso como argumento, ¿sí? Y bueno, en vez de hacer esta cosa que se ve muy, muy rebuscada y se ve bastante chafa, pues más bien pásale a la función el argumento. Y eso ya da un programa mucho más sensato, ¿no?
Una función puede llevar tantos argumentos como requiera, tampoco hay que abusar, ¿sí? Pero les digo, es toda una cuestión artesanal, todo un arte realmente saber qué variables deben ser globales, qué variables deben ser locales, qué variables deben ser argumentos, y esto, bueno, pues es con base a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto de la tortuga básicamente tiene dos objetivos, ¿sí? El primero es fortalecer o reforzar la práctica y la experiencia con las estructuras iterativas, ciclos, ¿sí? Muchas de las figuras que tienen que hacer en ese proyecto son iterativas, prácticamente todas las figuras se tienen que hacer de manera iterativa, ¿sí? Pero al mismo tiempo, reforzar el uso de funciones, ¿sí? El uso de funciones, sobre todo funciones que reciben argumentos, porque cuando una función recibe argumentos puede ser más versátil, ¿sí? Un ejemplo muy simple, déjenme abrir aquí ejemplos, tortuga. Ok, vamos a abrir Aquí tengo ya las funciones de la tortuga, pero un programa vacío. Entonces, en el caso de la tortuga, algo que dijimos es, bueno, vamos a suponer que queremos dibujar un cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer void setup, ¿sí? Vamos a definir el tamaño de la ventana, vamos a poner, no sé, 600 por 400. Vamos a llamar a home para que la tortuga comience en el centro de la pantalla, ¿sí? Y luego vamos a dibujar un cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que ya no vamos a ver la parte de ciclos. Un cuadrado, pues básicamente es repetir 4 veces for int i de 0 hasta menor que 4. Este es un ciclo que se ejecuta 4 veces y más. Y lo que hay que hacer es avanzar una cierta distancia, f de 100, perdón, y girar 90 grados, RT90, ¿sí? Y si quieren, al final mostramos la tortuga. No tengo esta función. Ok, y aquí creo que hay que ponerle un colorcito. Vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle verde. RGB 200, para que no sea tan brillante. Ok, entonces, bien, ahí está. Lo puse azul, bueno, no importa. Es una tortuga azul. Entonces, ahí está el cuadrado, ¿no? Avanza, gira, avanza, gira, avanza, gira, avanza, gira, 4 veces. Pues está bien, ya sé dibujar un cuadrado, ¿sí? Muy bien. Pero bueno, es mejor si hacemos una función. Tal vez voy a necesitar dibujar varios cuadrados porque quiero hacer esos patrones donde hay que hacer escaleras y no sé qué cosa. Bueno, vamos a hacer una función que se llame cuadrado y que dibuje el cuadrado. Void cuadrado. Y dentro de esta función, agarramos la parte que dibuja un cuadrado sin el home, porque yo no siempre voy a querer que el cuadrado aparezca en el centro de la pantalla o que inicie en el centro de la pantalla, sino que a veces va a iniciar en una posición diferente. Quiero poder dibujar cuadrados en cualquier lugar, ¿sí? Entonces aquí, bueno, ya puedo llamar la función cuadrado y ahí está el cuadrado, ¿no? Pero el tener la función cuadrado me simplifica que yo ya puedo dibujar cuadrados en cualquier lado. Por ejemplo, puedo dibujar un cuadrado y girar un cierto ángulo. Por ejemplo, otra vez giro 90 grados, RT90. Y luego dibujo otro cuadrado, ¿sí? Y entonces obtengo esto, ¿sí? Dibujé un cuadrado, giré 90 grados y luego dibujé otro cuadrado así. Bueno, pues si esto lo repito varias veces, y repetirlo varias veces, pues qué mejor que usar un ciclo.
pues ya tengo una cosa como esta, ¿no? ¿Sí? Y bueno, de esta forma, aquí ya me está sirviendo, o sea, podría dibujar lo mismo si meto este ciclo aquí adentro, en vez de la función cuadrado, ¿sí? Podría yo tomar este ciclo, meterlo aquí adentro, ya lo borré. Podría tener esto así, pero entonces ya para hacer la figura tengo que hacer ciclos anidados, y mi programa se empieza a ver más complicado. Ah, bueno, y aquí, pues sí, ya primer error, ¿no? Usé la misma variable para los dos ciclos. Eso no se puede. Entonces tendría que usar otra variable distinta. Vamos a ponerle aquí la variable j. J. Entonces, ok, el resultado es el mismo, pero tiene mucho más sentido si yo digo, ah, pues mira, ahora vas a dibujar un patrón donde primero dibujas un cuadrado y luego giras y esto lo repites varias veces, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Ahora, puede ser que yo quiera que el cuadrado ahora sea más grande o más pequeño, ¿sí? ¿Qué tal si yo quiero dibujar cuadrados de distinto tamaño? Bueno, pues esta función que tengo, cuadrados, solamente dibuja cuadrados de tamaño 100, ¿sí? Entonces, algo que puedo hacer para que la función sea más versátil es que el tamaño sea una variable, ¿sí? Por ejemplo, lado, ¿sí? La variable se llama lado, pero esta variable, como nada más es pertinente para la función cuadrado, se la voy a pasar como argumento, float, lado, y entonces a la función cuadrado ya no la puedo llamar así solita, sino tengo que decirle de qué tamaño es el cuadrado. Por ejemplo, si la pongo de tamaño 100, pues queda igual, ¿sí? Pero ahora lo puedo hacer más grande, por ejemplo, de tamaño 200, ¿sí? O más pequeño, de tamaño 20, ¿sí? Y ahí están los cuadrados, ¿sí? O puedo hacer que el tamaño vaya cambiando poco a poco. Por ejemplo, puede ser 20 por j. Bueno, j empieza valiendo 0, entonces vamos a ponerle 20 por j más 1, para que vaya 20, 40, etcétera, ¿no? Y ya me queda, el primer cuadrito es de tamaño 20, el que sigue es de 40, y así va creciendo, ¿no? Entonces esto es interesante si lo hacemos más grande todavía. Vamos a hacer lo que dibuje 8 veces. Entonces ya me empieza a dibujar otro tipo de patrones completamente diferentes, ¿no? Y todo esto gracias a que la función cuadrado ya es lo suficientemente versátil como para que pueda dibujar cuadrados de cualquier tamaño, ¿sí? Y después de uno dice, bueno, ¿y por qué nada más cuadrados? A fin de cuentas, los cuadrados en general son polígonos, ¿sí? Es un caso particular de un polígono regular, ¿sí? Y la única gracia que tiene, pues es que tiene 4 lados y que el ángulo que tengo que rotar es 90 grados, que es la circunferencia completa dividida entre 4, ¿sí? Entonces, a partir de esta función cuadrado, tal vez yo puedo hacer ya una función que dibuje polígonos. No le voy a llamar cuadrado porque ya no va a dibujar nada más cuadrados, donde yo le diga de qué tamaño son los lados y cuántos lados tiene, ¿sí? Entonces, ahora sí, hago el mismo ciclo de 0, pero hasta el número de lados. Avanzo una distancia y el ángulo que voy a girar sería 360 dividido entre el número de lados, ¿sí? Entonces, estos cuadrados los puedo reemplazar por polígonos de 4 lados, ¿sí? Un polígono de 4 lados sigue siendo el mismo cuadrado, ¿no? Pero igual y ya no quiero usar polígonos de 4 lados, ahora quiero hexágonos, ¿no? Y le cambio a 6 lados, ¿sí? Y me queda una cosa así, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de agregar o poder agregar argumentos a las funciones. En vez de hacer una función que haga una cosa muy específica, empiezas a hacer funciones que pueden hacer eso,
y otras cosas más se vuelven más versátiles, más generales y te sirven para más cosas, ¿sí? Esta es la idea y el otro objetivo, aparte de la parte de iteraciones del proyecto, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que se menciona aquí en la sección 3 del documento de funciones. Hablamos de argumentos de una función, ¿sí? Y bueno, en esta sección 3, aquí ya me voy a detener un poquito. Vienen ya algunos ejercicios como de repaso. Son estos ejercicios que de la sección 4 que se llama autoevaluación. Básicamente, pues hay una serie de preguntas que responder y algunos ejercicios que se pueden hacer que también están basados en gráficos de tortuga, pues pensando que estamos saliendo del proyecto de gráficos de tortuga para conectarlo un poquito, ¿no? Entonces, la idea es hacer funciones que dibujen estas cosas, ¿no? ¿Sí? No son muy distintas a las funciones que han estado haciendo para el proyecto, ¿sí? Pero sí son otro tipo de figuras. Por ejemplo, el inciso A son figuras realizadas con la misma función. Bueno, yo les llamé pizzas, pero básicamente pues son polígonos para los cuales se dibujan los radios de los polígonos. Cada polígono, si se fijan, está formado por triángulos, ¿sí? Entonces, hay varias formas de hacer estos polígonos. Uno es básicamente hacerlo con estos triángulos, dibujar estos triángulos y simplemente ir girando un triángulo y giras, un triángulo y giras, un triángulo y giras. Y ya nada más hay que calcular los ángulos que hay que girar para cada triángulo, que es muy fácil porque el ángulo interno, déjenme copiar esto en el pizarrón, vamos a ponerle así. Ok, bien, entonces para estos diseños, si se fijan, este ángulo interno, este ángulo de cada triángulo, está muy fácil porque es precisamente la vuelta completa, 360 grados, dividido entre el número de lados que tiene el polígono, ¿sí? Pues este es 360 entre n. Por ejemplo, para este caso, pues sería 360 entre 5, porque es un pentágono, que serían 72. Este es un hexágono, pues serían 360 entre 6, serían estos ángulos de 60 grados. Y este es un heptágono, 360 entre 7 y así, ¿no? Una vez que conoces este ángulo, tú sabes que estos triángulos, este triángulo que está aquí es un triángulo isósceles, ¿sí? Es un triángulo isósceles y por lo tanto estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Vamos a llamarle phi y phi. Y sabemos que la suma de ángulos, vamos a llamarle teta, ¿sí? Entonces, teta es 360 entre n, donde n es el número de lados del polígono, y sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo me da 180 grados. Es decir, teta más 2 veces phi debe ser 180. De aquí ya es trivial despejar phi, que sería 180 menos teta entre 2. ¿Sí? Ya conocemos los ángulos internos de este triángulo. Ahora hay que pensar que a la hora que lo vas a dibujar, el triángulo, tú lo que vas a hacer es avanzar, forward, ¿sí? Y la tortuga queda apuntando para allá. Entonces, lo que tienes que girar tú es este ángulo, ¿sí? Este ángulo es 180 menos phi. ¿Por qué? Porque pues esta línea es recta y la suma de estos dos ángulos me debe dar 180, ¿sí?
Si este ángulo es phi, pues este ángulo de acá es 180 menos phi. Con eso giras en esta dirección, avanzas, 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 y otra vez tienes que girar 180 menos phi para quedar apuntando en esta dirección. Avanzas, 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 y ahora tienes que girar 180 menos teta para quedar apuntando en la dirección original, ¿sí? Entonces, con esas ideas es muy fácil dibujar las rebanadas de estas pizzas y luego ya nada más giras el ángulo teta para dibujar la siguiente rebanada y así. Entonces, simplemente es un poquito de geometría, ¿sí? Geometría de triángulos, pero está muy sencillo hacer esta función que dibuja estas pizzas, ¿no? Entonces, bueno, es el tipo de ejercicios que vienen aquí. Otro ejercicio que está interesante es estas flores. Básicamente, se hace primero una función que dibuja un arco, ¿sí? Un arco así, por ejemplo, la mitad de este pétalo, ¿sí? Y luego uno da una vuelta de 180 grados, dibujas el otro arco y otra vuelta de 180 grados, ¿no? Y con eso ya tienes un pétalo. Una vez que ya hiciste la función que dibuja un pétalo, o sea, primero se hace la función que dibuja un arco, ¿sí? Luego se hace la función que dibuja un pétalo a partir de dos arcos, ¿sí? Y ya que tienes la función que dibuja un pétalo, haces la función que dibuja una flor, pues nuevamente haces lo mismo que en el polígono, ¿no? O sea, dibujas un pétalo, giras, dibujas un pétalo, giras, hasta que completes la flor. Entonces, bueno, básicamente la idea es hacer esto usando múltiples funciones, ¿verdad? Y funciones que ya toman argumentos, ¿sí? Entonces, estos son los ejercicios de autoevaluación que vienen en esta primera sección, ¿sí? Y bueno, por hoy lo dejamos hasta aquí. No voy a dejar todavía estos ejercicios de tarea, pero el martes ya los formalizamos en una tarea. Y el martes también vemos la siguiente sección, que ya son funciones que devuelven resultados. No solamente pueden las funciones tomar información adicional, sino también pueden devolver información, ¿sí? Esto lo vimos muy brevemente en una clase, pero bueno, ya lo veremos la próxima clase. Y aquí pues también vienen otros tantos ejercicios por ahí, ¿no? Y ya al final se habla de variables y su alcance. Esto también ya lo revisamos, el alcance de las variables, el contexto de las variables, la diferencia entre variables globales, variables locales, ¿sí? Entonces, esto es más bien como una especie de recordatorio. Viene otra pequeña autoevaluación, es un solo ejercicio ahí. Y algo al final que se llama sobrecarga de funciones, que no es muy importante, es más bien tema del siguiente curso de programación avanzada, pero igual lo podemos repasar aquí porque ya lo están aplicando, de hecho. Entonces, el documento ya está ahí. No es necesario ahorita que lo empiecen a ver si no quieren. Si quieren hacerlo, pues adelante. Sobre todo si ya terminaron el proyecto. Si no, concéntrense mejor en el proyecto. Pero ahorita pues es para ir repasando y sobre todo consolidando lo que hemos visto de funciones y lo que nos falta por ver, que es lo de la próxima semana. Y luego ya pasar al último tema, que son arreglos, ¿no? En realidad, esto de funciones lo vamos a ver muy brevemente porque la mitad o más de la mitad ya lo hemos visto y lo han puesto en práctica en los proyectos. Bien, entonces quería terminar un poquito temprano el rollo de la clase para ver las dudas que tuvieran respecto al proyecto, ¿sí? Si todavía hay alguna duda, creo que los podemos ver ahorita en 20, 30 minutos, cuando mucho. No sé si alguien tiene dudas, ya sea con lo que vimos ahorita, que es como repaso, o sobre el proyecto.
Sí, siguen ahí. Yo tengo una pregunta Sí, dime. del apartado 7. Del proyecto. Se puede usar ahí, sí, el proyecto. Se pueden usar ciclos aparte de lo de recursividad. Ok, algo mencionamos en la clase pasada sobre esto. De preferencia no, pero sí se pueden usar ciclos a la hora que tú ya quieres generar, por ejemplo, por ejemplo, para hacer la curva de Koch no puedes hacerla con ciclos, se tiene que hacer con recursividad. Pero una vez que ya implementaste la función que te genera la curva de Koch, es muy fácil hacer el copo de nieve, porque solamente tienes que dibujar tres curvas de Koch como si fuera un triángulo. O sea, básicamente una curva de Koch es como trazar una línea de un punto a otro con una cierta longitud, pero pues se desvía la línea y hace una cosa muy rara, ¿no? Pero a fin de cuentas, la tortuga se desplaza, a fin de cuentas, en una trayectoria, o al final se desplaza de un punto a otro generando una recta. Si tú tomas eso como si fuera un avance, como si fuera un forward, ¿sí? Y ahora lo metes en un polígono, en particular en un triángulo equilátero, generas el copo de nieve. Igual puedes generar otros polígonos, no tiene que ser un triángulo, y ya generas otro tipo de copos de nieve. Y para hacer esta parte, sí podrías hacer un ciclo. Es decir, básicamente es un ciclo donde haces una curva de Koch y giras. Curva de Koch, giras. Curva de Koch, giras. ¿Sí? Pero también lo pueden hacer con recursividad. O sea, ya en la sección anterior ustedes hicieron una versión de la función poly que es recursiva, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría más, porque creo que enfatiza más el objetivo de esa sección, que esa parte también la hicieran recursiva. La pueden hacer con ciclos, ¿sí? Porque no es más que, o sea, para generar el copo de nieve, pues básicamente, ¿cómo haces un triángulo? Pues vamos a suponer que tienes aquí la tortuga, apuntando para acá, ¿no? Entonces, básicamente lo que haces, pues es un ciclo en donde avanzas, giras 120 grados, porque son 360 entre 3, avanzas, giras 120 grados y avanzas, ¿no? O sea, for i igual a 0, i menor que 3, i más. Para el polígono tendrías fd, no sé, lo que... Ah, sí, perdón, no estoy compartiendo. Déjenme compartir. Pero entonces, vamos a suponer que quieres hacer este triángulo, ¿no? La tortuga empieza aquí donde está la posición verde, apuntando hacia la derecha. Pues lo que harías es un ciclo de 0 a 3, o sea, de 0 hasta antes que 3. F de la distancia que tú quieras, 100. RT, en este caso sería 120. Para un polígono en general, pues 360 entre n. Y ya, esto te genera el triángulo. El copo de nieve es lo mismo, nada más que en vez de generar una línea recta de aquí hasta acá, pues haces la curva de Koch, ¿no? O sea, la curva de Koch ya hace unas cosas así, garigoleadas, ¿sí? Y entonces haces otra curva de Koch acá, y haces otra curva de Koch acá, ¿sí? Y eso te genera el copo de nieve, ¿sí? Bueno, pues nada más es reemplazar este forward por la curva de Koch, ¿sí? Y eso te da el copo de nieve, no tiene mayor gracia. Pero me gustaría mucho que en lugar de hacer este ciclo, hicieran una función recursiva que lo hiciera. Pueden basarse en la función recursiva que ya hicieron o sea, la versión recursiva que hicieron de la función poly, ¿sí? Porque básicamente aquí lo que hacemos es un polígono, nada más que en vez de forward le pones la curva de Koch y ya.
Entonces, si lo hacen recursivo, es mejor. Lo pueden hacer iterativo, ¿sí? Pero preferiría que fuera recursivo. ¿Okay? ¿Sí? Yo también tengo una pregunta. Sí, adelante. En el caso de que sea recursiva, se tendría que agregar un argumento extra para como contador. Bueno, es correcto. Un contador extra como contador. Y eso bueno, yo la disfracé. ¿Es necesario que se disfrace o puedo yo ponerla sin disfrazarla? De las dos formas es válido. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Déjenme mostrarlo aquí con algún ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que quieres hacer una... A fin de cuentas, es muy fácil hacer la versión recursiva de algo, de un ciclo iterativo. Por ejemplo, podrías decir, vamos a pensar en una función recursiva, ¿no? Vamos a ponerle poly. Vamos a pensar que no queremos que se le tenga que agregar otro argumento. Entonces tenemos, por ejemplo, la distancia, o sea, el lado, y el n, que es el número de lados, ¿no? ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado porque si tú dices, bueno, mientras, vamos a suponer que usamos la misma n como contador, pero como un contador descendente, digamos. Entonces uno podría verse muy tentado a hacer esto. Avanza D y gira 360 entre n. Lo pongo 360.0 para que sea división flotante, ¿sí? Uno podría verse tentado a hacer esto, ¿no? Pero no va a funcionar bien. Poly, vamos a tratar de hacer un cuadrado, 100,4, ¿no? ¿Sí? Perdón, aquí me faltó justamente la recursividad. Poly d, n-1. ¿Sí? Entonces, aquí estoy dibujando 4 líneas. Las primeras dos, pues sí, forman parte de un cuadrado, pero después como que ya no funcionó. Y lo que está ocurriendo aquí es que efectivamente el primer ángulo que voy a girar es de 90 grados, ¿sí? N comienza valiendo 4, aquí está, ¿sí? Avanzo la distancia D, giro 360 entre N, donde N vale 4, entonces son 90 grados. Y luego digo, estoy pensando que N también es el número de lados que me falta por dibujar. Entonces llamo a la función ahora para dibujar n-1 lados. El problema es que ahora cuando llamo a la función aquí es con el n igual a 3, ¿sí? La siguiente llamada entra con n igual a 3 y aquí ya no tengo la división correcta, ya no tengo 300. Sí es el número de lados que me faltan, pero son lados de un cuadrado, ya no son lados de un triángulo, ¿sí? Aquí el problema es ¿no? Que hay un ángulo, una parte del programa que depende del valor original de n. Entonces, necesito conservar el valor original de n, el que yo paso aquí, y también necesito un contador que se vaya decrementando de 1 en 1, y no puede ser la misma variable. Entonces, eso me obliga a pasar otra variable aquí, ¿sí? Vamos a llamarle float i, ¿sí? De manera que la n se mantenga constante, siendo el número de lados del polígono original, y la i sea el número de lados que me faltan, ¿sí? Entonces realmente quedaría así, ¿sí? El ángulo siempre va a ser 360 entre n, pero el número de lados que me falta por dibujar va a ser i. Y en cada llamada recursiva va a ser i-1. Y aquí, por supuesto, la condición debe ser con respecto a i, ¿sí?
Entonces, aquí sí debe jalar bien. Pero entonces requiere un tercer argumento. En principio, el tercer argumento debe valer lo mismo que el segundo. O sea, inicialmente quiero dibujar un cuadrado con 4 lados. ¿Sí? Se oye raro, ¿no? Pero un cuadrado y quiero dibujar los 4 lados del cuadrado. ¿Sí? Que ahí estaría. Si no lo pongo igual, por ejemplo, si aquí le pongo 3, dibujaré un cuadrado, pero nada más los primeros 3 lados. ¿Sí? Y se queda incompleto. O si le pongo más de 3, por ejemplo, le pongo 5, dibujaría el cuadrado y luego dibujo otro lado más y otro giro más. Entonces, estoy dibujando 5 lados de un cuadrado. ¿Sí? Entonces, sí son 2 papeles diferentes que tienen esta N y esta I. ¿Sí? Ahora tú dices, bueno, normalmente en un polígono estas dos van a valer igual. Pues sí, puedo hacer esta función, pero puedo, no sé si es a lo que te refieres con lo que decías, puedo hacer otra función. Esto es muy común cuando uno usa funciones recursivas, en donde esta es una función que se llama igual, se llama poly, pero es diferente. Es diferente porque el número de argumentos es diferente y es muy fácil distinguir a cuál estoy llamando. Si la llamo con 2 argumentos, pues llamo a esta. Si la llamo con 3 argumentos, pues es esta. Pero esta lo único que va a hacer es llamar a poly con los argumentos d, n, n. Y ahora sí tengo una versión de la función poly que nada más requiere 2 argumentos, ¿sí? En realidad es medio trampa porque lo que hace esta es llamar a la otra, o sea, la chida, la que hace el trabajo es esta. Pero esta tiene el problema de requerir un argumento adicional que es de cierta forma un poco redundante. Es necesario porque se requiere para controlar la recursión, pero en realidad es redundante a la hora que yo ya la quiero utilizar, ¿sí? Bueno, no pasa nada, hacemos otra función poly que solo tome 2 argumentos, los que realmente son necesarios. O sea, para un polígono yo necesito saber cuántos lados tiene y de qué tamaño es, ¿sí? Y ya están, esos son los 2 argumentos, el tamaño del lado y el número de lados. Esta llama a la otra con los parámetros que requiere. Duplico aquí el argumento n, pero ya aquí la puedo usar como la función original que era iterativa, ¿no? Entonces, esto es muy común a la hora de hacer funciones recursivas. Si requieres hacer una función que tenga un argumento adicional para controlar la recursión, pues puedes después hacer otra función que llame a la recursiva, nada más para darle los parámetros que requiere, y esto se vale. La razón por la que se puede hacer esto es por una propiedad que se llama sobrecarga de funciones, que es lo que viene al final del nuevo documento que les estaba platicando hoy, ¿no? Eso lo hemos estado usando. Hemos estado usando funciones que pueden recibir distinto número de argumentos. Por ejemplo, las funciones que cambian los colores. Puedes poner tú fill con un solo valor o fill con 3 valores, ¿sí? Hay distintas versiones de la función fill, así como hay distintas versiones de la función poly. Lo que ya no se puede es tener la otra versión de poly con el mismo nombre, que recibía también 2 argumentos y que trabajaba de manera iterativa. O sea, for int i igual a 0, i menor que n, i más, fd de rt 360 entre n, ¿sí? Aquí sí hay problema, porque entonces sí tengo 2 funciones que se llaman igual y reciben los mismos argumentos, y a la hora que yo hago esta llamada, no hay forma de saber si quiero llamar a esta o si quiero llamar a esta, ¿sí? Aquí sí tengo que ponerles nombres diferentes. Entonces esta podría ser poly iterativa, ¿no? O la otra ser poly recursiva, o no sé, pero ya no puedo tener estas 2 funciones, porque ahí sí genera confusión, ¿sí? Entonces simplemente hay que darles nombres diferentes, pero bueno, ahí está un poquito la idea, ¿no? Entonces, por eso sí creo que es más beneficioso si en la sección 7 tratan de hacer todo recursivo, porque se van a ver con estos casos, ¿sí? En donde vas a tener que meter
argumentos adicionales para controlar la recursión, ¿sí? Pero luego esos argumentos a la hora de llamar la función son redundantes, bueno, pues puedes quitarlos haciendo otra función que llame a la primera y cosas así, ¿no? Entonces, es parte de que se vayan ahora sí que empapando de las prácticas comunes en programación, ¿ok? Bien, no sé si eso más o menos responde las preguntas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Son muy buenas preguntas, ¿eh? Porque quiere decir que realmente le están pensando en términos de recursión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bien, si no hay más, pues terminamos. De cualquier forma, ya saben que si tienen dudas durante estos días, este fin de semana, el lunes, con respecto al proyecto, me las pueden enviar a través de Teams o a través del correo electrónico. Y bueno, yo trato de responderlas lo más pronto posible. No las dejen tampoco hasta el lunes a última hora. Pero sí creo que entonces vamos a mantener las fechas de entrega, sobre todo para poder avanzar y concluir el curso con todo lo que hay que ver, ¿no? El próximo martes concluimos con el documento de funciones, vemos las partes que nos faltan, dejamos ya de manera oficial los ejercicios como una tarea, ¿sí? Las tareas van a tener un cierto peso, no muy grande, pero un cierto peso en la calificación final. Y bueno, con esto ya empezamos a preparar el camino para el siguiente proyecto, ¿sí? Nos faltaría ver la parte de arreglos para que ahora sí ya puedan involucrarse un poquito de arreglos y cadenas para que puedan ahora sí ver lo necesario para el último proyecto. Pero sí, yo creo que de la siguiente semana a la que viene ya lo estaríamos dejando el último proyecto y con eso cerraríamos el curso, ¿no? Durante el desarrollo del proyecto vamos a estar teniendo clase, resolviendo dudas, viendo algunos temas adicionales, pero ya estamos prácticamente muy cerca de comenzar la última unidad del curso, ¿no? Bien, terminamos por hoy. Déjenme